Bienvenidos a Hora de Incidentes. Claro que sí, Ahora. señoras y señores. Increíble. Una vez más para todo nuestro público. ¿Cómo está Felipe Simonson? Muy bien, muy bien. Muy feliz, muy contento de estar acá. Como ven, tenemos una nueva locación. Mejoras sustanciales, ¿qué te puedo decir? Agradecimiento a todas las personas que lo hicieron posible para ti. Todo el Gracias, mundo. nuestra jefa. Marcelo Pérez también acá. ¿Qué le parece la nueva locación? Muy bien. Muy bien. Estoy esperando el hombre araña que se venga por acá. En algún momento. En algún Ahora, momento. estamos claro, lo que obviamente es un error de criterio, porque cómo podemos criticar, digamos, al poder desde estas alturas, pero nos seduce esto, porque finalmente el dinero es lo que prima. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Y tenemos esas debilidades. Y tenemos acá un precioso café. Ellos no saben que son nuestros auspiciadores, pero lo serán. En nuestro corazón. En nuestro corazón lo son. Y tenemos una semana que ha pasado que tiene este feriado entre medio, que ha sido la semana de los 2 lunes y los 2 viernes, porque costó levantarse el jueves de nuevo, doble viernes, martes y viernes, todo mal. Pero la Virgen del Carmen, Reina de Chile, que guía nuestros caminos y el de todo el Parlamento. Vamos con Hora de Incidentes. ¿Qué pasó entre las promesas que hicimos la semana pasada y lo que pasó esta semana? Mira, yo creo que la semana, efectivamente, esta semana fue un poquito más, un partido más trabado, porque tuvimos un quiebre el día miércoles. También hemos ido dando cuenta que las cosas que anunciamos no necesariamente tienen repercusiones en la semana inmediatamente siguiente, pero si volvemos un poco más atrás y vamos al capítulo 1, dijimos que el tema de la dieta presidencial iba a ser un tema, y efectivamente se ha convertido en un tema bastante polémico, con bastante cruce entre parlamentarios, porque hay 11, no es casualidad, No es casualidad. 11 sí. Se da para el chiste. proyectos que quieren regular la dieta presidencial, y claramente esto va a tener repercusiones. Y también recordar acá en este paréntesis que nosotros nos permitimos hacer, que estamos en época electoral. Y por lo tanto, acá va a haber mucha oferta electoral, mucha cosa para la galería. Y mucho riflero. Va a haber bastante de este tipo de proyectos que son medios fuegos artificiales. Y bueno, eso. Con permisología sigue la polémica. El fuego amigo ahí se hizo presente. Contribuciones / servicio de impuesto interno también ha sido un tema esta semana. Recordemos que estamos en la semana del 14 al 18 de julio, hoy día viernes 18 de julio, ¿estoy correcto? Se está grabando ¿Estoy bien? este episodio. ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Sí. Ha estado en la palestra nuestro señor director del servicio de impuesto interno. Y avanzan otros proyectos. El proyecto de casas de apuesta sigue tramitándose. Se han sumado otros proyectos a la agenda, pero en general hemos visto que ha ido avanzando ciertas cosas. FONASA, la ley de modernización de FONASA, también se aprobó en general, así que también va a ser parte de lo que vamos a seguir discutiendo en las próximas semanas. Marcelo Pérez comenta. O sea, lo que... Sí. Ahí está, digamos, en profundidad. Solamente agregar que... ¿Ya? Que efectivamente esto es un partido largo, interrumpido, como con esta especie de descanso para hidratar que vimos en el Mundial de Clubes. Por lo tanto, este interferiado de alguna manera operó así. Pero hay proyectos que se van sumando cada vez que va acercándose el paso de elecciones. Y perdón, le pega directo a lo que está diciendo, el proyecto de eliminación de la UEF. Totalmente. También se tomó parte de la agenda y que va a seguir dando que hablar. Son proyectos de carácter electoral, de agenda. Como no hay mucha agenda oficial del Ejecutivo moviéndose, está en el Senado, viene la creatividad de la gente decir, bueno, vamos a hacer cosas que me piden en la calle, me piden en la feria. Claro. Me pide mi electorado, me lo piden por TikTok. Una señora me paró el otro día en la feria. No, claro. Me llegó un DM que me dice lo siguiente. Claro. Entonces, tenéis todo este tipo de proyectos que, si bien suenan simples, efectivamente vienen a enredar un poco la agenda del gobierno y la agenda legislativa con este tipo de iniciativas que además inciden en otro tipo de
de espacios de decisión en los mercados financieros, los temas del trabajo. O sea, tienen implicancias más allá de decir cosas de soluciones como frafra la elimina en 5 minutos. Ahora, pero lo que tenemos que entender acá es lo que decía Felipe, la oferta electoral. O sea, estamos en un periodo en donde esa cuestión de, tú me decías la otra vez de los partidos, ¿no? En donde tienen la pelota un rato el equipo, después la tiene un rato el otro equipo, pero al final el control del balón da lo mismo porque el que mete los goles es el que gana el partido. Y eso recién va a pasar en noviembre o en diciembre con la segunda vuelta presidencial, pero en noviembre en donde ya se decide ahí cómo es el futuro de toda esta corporación, Marcelo. Dos corporaciones. Dos corporaciones quisiera tener. Y ahora, en ese sentido, habíamos dicho un montón de cosas. Tú decías, Felipe, empezamos con la cosa parlamentaria, pero hay un montón de otros temas, perdona, de la dieta presidencial. Hay un montón de otras cosas que han dado vuelta y que son como las peleas de fondo. Sí. ¿No? Mira, no tiene nada que ver con el Congreso, pero le pegan, ¿no? Y estamos, como tú bien dices, en época electoral, mucha promesa, y lo que pasó con el sicario del Tren de Aragua también tiene impactos en el Congreso, porque se está evaluando alguna acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, ¿cierto? Se está pensando en modificar la Constitución para que la Cámara de Diputados tenga atribuciones para convocar al Consejo de Seguridad Nacional, al COSENA, para revisar este tipo de situaciones, y por lo tanto van trabando el juego, ¿no? O sea, Bueno, deja de ser tan evidente, deja de ser tan claro. Por eso este podcast para usted lo va a iluminar para que saber a qué prestar atención y qué es ruido electoral. Por ejemplo, las declaraciones de una de las autoridades más importantes de este país, que es el presidente del Senado, ¿no? Que mandó a cierta parte a los diputados diciendo que el COSENA quería ir. Estuvo en desacuerdo con la De una manera muy elegante y campechana de los diputados, y dice, al terminar la locución, dice, uy, me van a matar los diputados, pero que se vayan a la... Y ahí está. Tenemos el audio. Me van a matar los diputados, pero... Ahí está. Ahí está el audio. Muy a su estilo, además. Perdón. Sí, Dorothy. No nos hemos encomendado a Dorothy y ahora hay que decir que hay una cantidad de gente allá arriba. Para usted, Dorothy. Dorothy. Siempre. El VAR. Ahora, Marcelo Pérez. En términos de lo que ha sido, esta semana también fue trabada porque como tiene este miércoles, hay gente que no estuvo en el Congreso. Hay gente que se fue, hay gente que hizo cosas distritales. O sea, oye, fin de semana es sándwich, po. Es como un doble sándwich. Es un doble sándwich. Interferiable le llaman. Bueno, va a empezar a ocurrir, que en realidad cuando no hay elecciones, efectivamente esta semana hubiese sido semana distrital larga, ¿ya? Pero como hay necesidad de tener más posibilidades de ir más seguidamente y más días al territorio o al distrito o a la circunscripción, va a empezar a operar esto de que un feriado martes, no hay distrital y nos comemos un día, y lo que ocurrió esta semana. O sea, es decir, la gente, los diputados empezaron a ir el martes en la tarde, temprano, y el miércoles no hubo porque era feriado, y el jueves no se recuperó nada, ¿ya? Entonces, va a empezar a ocurrir un poco eso, ¿ya? Y empiezan a ocurrir otras cosas más, porque en el fondo ocurre la posibilidad de que esta gente se quede más en el territorio, pidan más permisos, ¿ya? Se pida más esto, impedimento grave, que ya lo hablamos, ¿ya? Sobre todo porque van a venir también votaciones muy relevantes, ¿no? En términos de, por ejemplo, todos estos proyectos que hablábamos de la UEF o el tema, el otro polémico de la eliminación del límite por despido, ¿ya? De la indemnización, que también hay una cosa bien controversial porque ahí los expertos brillan por su ausencia. Claro, no, los expertos han ido, pero el problema es que los otros expertos, no han sido considerados, no son escuchados porque se escucha más a la calle u otras cosas, o a mi electorado, o digamos mi planilla Excel que me dice que debo tener cierto tipo de alcance en redes o en medios para poder existir. Entonces, empieza a ocurrir esto de que empiezan, mira, estos dos proyectos se votaron así, mira, oye, ya vemos 6, ya, votemos, listo, se aprobó. Porque habían 6 en la sala, entonces 6 aprovechan en la comisión. En la comisión. Aprovechan oportunidades para ir votando proyectos. Claro, y para poder sacar estas agendas polémicas. Entonces también hay otros proyectos que se aprobaron con mucha abstención, porque hay gente que tampoco quiere aparecer
votando en contra, aunque esté en contra, se abstiene, el de dieta, ¿no? El de dieta presidencial se aprobó por 8 votos a favor y 5 abstenciones. Claro, Sí. y el proyecto del UF también lo mismo, o sea, con bajo quórum, con gente que no está, con gente que se va, porque en el fondo empieza a ocurrir eso. Entonces todos empiezan a ver la oportunidad de, chiquillos, ¿estamos? Pum, campana. Y eso también va a ocurrir, sí. Primer round. Claro, campana, no estábamos nomás, listo, se aprobó. Entonces, todo esto implica que esto avance, ¿ya? Y el problema es cuando llegue a la sala. Así es. Y efectivamente el gobierno lo quiera detener. Porque Ahora, tiene que detenerlo. Si lo vemos así, hay proyectos que son obviamente fundacionales de este gobierno, ¿no? Y tenemos un problema. Esto debe ser, de Felipe, el serum que te mandaron poner, que te trajo tu señora. Sí, Que no ha visto todos los programas, entiendo, ¿no? no, ninguno. Mientras no lo aplique. Serum y tónico, mi me señora, decía. sí, mi señora se preocupó mucho de mí a propósito de esta exposición pública y me compró serum y tónico. Así que pertenezco ahora a la tribu del skincare. Y por lo tanto del K-pop, ¿no? Sí, Porque sí. está como relacionado, según Creo lo que me contaba que mi amigo creo que Marcelo se Pérez. nota. No, está muy bien, está notorio. Impresionante, Ahora, el otro tema impresionante. que habíamos discutido, y esto ya en el área varios, es que te notas disminuido porque yo soy demasiado gordo y grande. Oye, y tú te me ves dan- tan fit, Sí. chiquitito. Me Sí. lo han dicho en reiteradas A mí oportunidades. también me dijeron. Siéntate bien, hombre, ponte un cojín. Claro. Claro. No sé qué voy a hacer. O Estoy pónganlo así. adelante, o póngase usted los guatones al medio. ¿Cómo lo me veo hacemos, muy digamos, chico. no? Sí, que se ve muy disminuido. 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 Pero mira, el siempre el centro delantero tiene que ser un pequeñuelo Más- que más sabe. dribbling. Más El sabe. que más sabe. Así que Sí, bueno. estás ahí. Volvemos al mundo de la Por política, favor. porque ahora nos vamos al jugador de la semana. El jugador de la semana es presentado por... Ya lo sabe. Bueno, y ahora, amigos, parto por el jugador de la semana y no por la jugada de la semana, porque creo que se mezclan un poco las cosas a propósito de esta oferta electoral. O sea, hay viejos temas que vuelven, olvidamos el aborto, olvidamos el CAE, olvidamos los proyectos como ideológicos del gobierno y empezamos en una especie como de rifleo, en donde sacamos el voto... desorden y tenemos como una especie de gente que empieza a decir cosas que uno dice, ¿este gallo era socialista o dónde es social cristiano? ¿De dónde es este gallo, digamos? Arepa y ron. Arepa y La Ron, por política de ejemplo. arepa y ron. Saludos para ti, Manucheri. Y un video increíble que hizo con Moisés, ¿no? Y el abuso de las UF. O sea, ya su cabeza está en otra parte, digamos, ¿no? No, pero hace rato está como en una... Extraviado, digamos. En una deriva del nuevo socialismo del siglo XXIII. Entonces, Claro, no tenemos idea de dónde va. no tenemos idea. Un socialismo, claro, chauvinista. Entonces es raro escoger el jugador de la semana cuando hay tanto ruido ambiente, cuando hay tanta oferta electoral y cuando estos proyectos ideológicos quedan como en una especie de limbo y tenemos este reflejo de proyectos tan chicos y que al final no van a llegar a nada, o si llegan pueden ser muy peligrosos si es que no hay un debate en serio, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ve Felipe Simonson? No, súper riesgoso y nosotros hemos sido bien críticos de la labor del Parlamento basado en que una política pública se construye con diálogo, con evidencia, con datos, digamos, con carne, ¿no? O sea, trabajo, ¿no? Y en este tipo de partidos donde está muy trabada la pelota, donde cualquier contragolpe puede terminar en un gol. La labor defensiva es clave. Es clave. Y aquí en la previa que nosotros hacemos también en nuestro camarín, definimos, pensamos, proponemos que el jugador de la semana es quien va a sostener el gobierno en los próximos 6 meses. Este es un partido más largo, ¿no? Este tema, este ambiente electoral medio desiochado, ¿cierto? Tiene que ver un poco con eso. Quien va a tener el control de eso va a ser nuestro Claudio Bravo, Ya. que va a atajar los goles. Bajo los tres palos. Y ese caballero es el señor Mario Marcel. Ya, ministro de Hacienda, que en un momento si ganaba Tobá estaba fuera del gobierno, pero mírala cómo son las cosas, ¿no? Ahí está. Entonces el portero, es temporada de porteros, digamos. Esta parte del partido, en el fondo, donde se divide un poco la pelota y hay una especie de, como de disputa por el control del balón y del juego, digamos. Entonces, en este sentido, está en el otro equipo, ¿ya? Y están tirando pelotazos
y está Mario Marcel, diríamos, en esta faceta de portero, descolgando centros, saliendo a achicar, sacando tapadas. Tratando de salir jugando. Sí, tratando de abrir el juego, porque está complicado, porque hay poca agenda del Ejecutivo y la que está más prioritaria está concentrada en el Senado, la que está activa. Y la otra que mencionaste tú anteriormente está a la espera de, creemos, el inicio en serio de la campaña electoral después del 18 de septiembre. Están esperando. Entonces, se ha dedicado, vamos, en la Cámara a tratar de poner alertas sobre el proyecto de despido, perdón, de indemnización, el proyecto del UEF, ¿ya? Y otro tipo de iniciativa. Está empujando el CAE, él, porque está en Hacienda, este proyecto además está defendiendo lo que se hizo en permisología. En contribuciones. Y también en contribuciones, que todavía no ha hecho ese proyecto. Independiente de su proyecto, anunció una reforma tributaria Pro pymes. pro pymes, y le ha tocado sostener también a quizás la jugada, no es jugada del Parlamento, pero la jugada política de la semana, que es la situación del director del Servicio de Impuesto Interno. Entonces, Claro. ante todo eso, Que está al borde de la expulsión. quien está sosteniendo un poco esto, y que va a ser así porque después viene un par de veces más viene la ley de presupuesto y vienen otras cosas, va a ser el ministro de Hacienda. Así que desde acá sabemos que es su podcast favorito. Ministro Marcel, le mandamos un abrazo solidario, Sí, claro. y fuerza y energía. y Ahora, energía en todo lo que se venga. ¿qué significa que el defensa central que tenía, ¿no? Que era Echeverry, ¿no? El diablo, tenga esta consideración? Porque esto comenzó hace unas semanas atrás, cuando le dicen, acá hay un problema con el reevalúo de algunas contribuciones, en donde tráiganos a nosotros acá al Congreso cuál es la fórmula Del avalúo fiscal. del avalúo fiscal. Y que hay zonas, entonces aparecían zonas bastante complejas, como la zona cero del estallido social, en donde habían subido las contribuciones y la gente decía, perdona, pero lo único que ha pasado en mi barrio es que se ha perdido el precio de la propiedad. ¿Cómo lo calculaste? Y ahí no hay una información muy clara, según lo que dicen en el Congreso, sobre cómo es esa reevaluación de las contribuciones. Y al mismo tiempo, la figura de Echeverry dando declaraciones sobre el 20% más rico y un montón de cuestiones, cuando se escucha del otro lado de la cancha, ¡y Boston! Sí. Que aparece, entonces ahí se filtra un tema de un pago de contribuciones de una casa en Aculeo, cerca de Paine, De agrado. de agrado, bueno, de desagrado a esta altura, y que hay una serie de ampliaciones, y que después incluso sale el municipio de Paine diciendo, nosotros no hemos firmado ni una cuestión. La piscina era el último. Nosotros no hemos firmado nada acá, digamos, no, pero evidentemente hay una cuestión moral que se pone en duda porque hay un conflicto político entre medio, porque si fuera cualquier persona haría lo mismo, pero es el director de impuestos internos. Y ahí es donde empieza una especie como de juicio moral que, no sé, tú escribiste una columna maravillosa, Felipe. Sí, los invito a leerlo, está ahí en mis redes sociales, por favor. No, yo creo que las autoridades públicas hay que juzgarlas de acuerdo a cómo reaccionan frente a los distintos conflictos que puedan tener. Pensar que alguien con la trayectoria de Javier Echeverry o de cualquier persona que ha estado en el mundo real viviendo no está afecta a este tipo de situaciones Ese es muy ingenuo. es ingenuo. Y cuando quisimos traer gente que viniera limpia, de monjes tibetanos, digamos, que nos vinieran a dirigir, ya sabemos, iluminados, ya sabemos lo que ocurrió. Entonces, creo que por un lado tenemos eso, pero y él ha dado ciertas respuestas que son cierto, son engorrosas de entender, son de la burocracia misma, que él intentó pagar, que solo te dejan pagar 3 años. Bueno, es parte de verdad, que es parte de... Yo no tengo ningún compromiso con Javier Echeverry, no lo conozco, nunca he estado con él, no tengo nada, solo tengo la apreciación como abogado y persona que también ha estado a veces enfrentando ese tipo de situaciones donde tení un permiso que no salió, que se demoraron en recibirte la casa. No tengo ninguna deuda con Servicio de Impuesto Interno, también por favor, aclararlo. amigos de este programa. Aclararlo, Grandes acá amigos se de boletea y todo en blanco. Todo en Todo, rigor, ¿eh? todo. Pero creo que ese tipo de cuestiones pasan y ocurren habitualmente. Y te topas con la burocracia en que no te recibieron las obras y el director de obras ya te rechazó el proyecto por alguna razón, que un papeleo que depende de la dirección de aguas de no sé dónde.
Y empezáis así, y si te puede pasar 9 años, sí, se puede pasar. ¿Es bonito? No, no es bonito. El cómo se resuelva, creo que va a hablar muy bien de él, de lo que él ha hecho y lo que hizo para intentar pagar, o todo lo que estuvo a su alcance poder hacer. Eso en base a eso tenemos que evaluarlo. Ya. Y no por el hecho de tenerlo, porque si no vamos a sacar a cualquiera al pizarrón y creo que el juicio, incluso el ético, para mí, no procede tanto, porque, oye, si evaluémoslo cómo reaccionó ahora. Eso es lo que yo digo. Además pagó, por las últimas noticias que recibí, pagó las contribuciones, así que estaría al día al menos con eso. Durante el fin de semana hemos conocido la noticia de la solicitud de renuncia al señor director del Servicio de Puestos Internos, Javier Echeverri, a causa de la deuda de contribuciones que tenía por una casa en la comuna de Aculeo. Claramente el presidente no opina lo mismo que yo, lo cual es totalmente razonable en una democracia. Así que bueno, para que sepan que cuando se graban los capítulos con antelación pueden ocurrir este tipo de cosas y algunas defensas pueden estar extemporáneas. Otras cosas pueden envejecer mal, cosa que es distinto, cosa que evito también, ¿cierto?, con mi tónico y el serum que me estoy aplicando desde hace 2 días. Un abrazo. La opinión informada de Marcelo Pérez. O sea, dentro de la temporada de creatividad también viene como temporada de acusaciones. Hemos visto esta cosa que... Temporada de patos, temporada de conejos. Temporada de conejos, de acusaciones, porque además toda esta cosa como de Lavín, Calisto, después Sebastián Videla, el asesor, empiezan todos los temas cruzados. Pero también empieza como está claro, como cruzada moral, sobre todo cuando empieza la gente a decir a reafirmar su identidad frente a una elección. Entonces, Echeverri no cumple la tarea, Germán González tiene conflicto de interés, el del CFA. Entonces, es como otro anillo más, ¿ya?, de cosas que la gente busca para posicionarse y además para tratar de resolver propios problemas internos. Yo también pondría la duda de que este también puede ser un caso donde también uno se pregunta si las segundas partes son o serán buenas. En este caso con Echeverri, que tenía como una especie de leyenda en ese servicio de impuesto interno, lo volvieron a llamar de emergencia y ha tenido muchos más problemas de lo que tuvo anteriormente, porque el país ha cambiado, el servicio ha cambiado, ¿ya? Y él también. Y él también, porque la casa le creció, si eso es cierto. Ahora, pero cuando vienen este tipo de críticas también, que una parte es más bien un mañoseo y una cosa de ensuciar un poquito, hay un tema de fondo que tiene que ver con la confianza en las instituciones. Exactamente. Y el problema que tenemos es que los mismos gente de otras instituciones empieza a atacar esto por una especie como de favor, de una especie de rédito de corto plazo y que finalmente se disparan en el pie. Y eso nos pasó, no solamente voy a cambiar un paréntesis nomás, pero nos pasó con la cosa del sicario. Esto es una cosa que primero se vio como un hackeo al Poder Judicial. Después se vio una jueza que se duerme en las audiencias. No sé cuánto rato esa señora trabaja al día y en cuántas horas, pero queda ahí señalado el mote. Le decían la tuto. Y empieza a salir un montón de cuestiones más. Sí. Pero después es el tema de que el Poder Judicial le echa la culpa a Gendarmería. Gendarmería no vio el último mail que mandaron y después ya la guinda de la torta es que la orden de captura que hay son 3 órdenes de captura. Uno por un nombre que no era, porque era un nombre falso, era una chapa. El segundo era el nombre verdadero, pero estaba escrito al revés. No era Carlos Alberto. Alberto Carlos. Era Alberto Carlos y salió un tercer llamado. Entonces uno dice, digamos, ¿no? O sea, además, le da tos incluso. Claro, no, me atoro con todos estos problemas. Disculpen. No, pero además pasaron 6 horas entre que esto llega y él sale, o sea, alcanzó a perfilarse la ceja, hacer la maletita. Bueno, todo, visto en otro caso, ahora ya de estar en cualquier otro país del mundo, claro, menos que acá, digamos. Pero efectivamente empieza como en función de que hacer que las instituciones funcionen bien, porque finalmente es lo que puede decir cualquiera de estos críticos, es decir, necesitamos que instituciones funcionen bien. Esa crítica, cuando no es bien medida, no es bien calculada y además tiene elementos electoralistas, de cálculo personal, además de intereses individuales, empiezan a terminar, finalmente a horadar esas propias instituciones. Entonces, en la medida en que uno regula el uso de la fuerza, en todo tipo de instancias, uno puede ir calculando, midiendo el impacto que esto tiene, porque puede ser un boomerang después. Porque van a venir las investigadoras, van a venir probablemente, yo creo que la próxima semana, alguna moción de destitución express
de jueces, porque ahora igual uno puede acusar constitucionalmente a cierto tipo de jueces. ¿Ah? Me parece que hay una Este es el jueza caso de de- menores que salió, Donoso, apellido Donoso, que salió en la legislatura anterior. Pero ahora, claro, van a poner una serie de recursos como para hacer el gatillo fácil institucional, es decir, el despido fácil, ¿ya? De esto. Entonces empiezan a poner dudas, ¿ah? Sobre el sistema. Por ejemplo, con Echeverry, bueno, empezaría finalmente la credibilidad del sistema de alta dirección pública, porque independientemente de que haya sido llamado de emergencia, él luego ganó un concurso que nadie más que él se podía ganar, de verdad. O sea, Está un traje de medidas. no, ni siquiera como traje medida. O sea, no había nadie que tuviera ok. la trayectoria de Echeverry para ese cargo, siendo lo que él ya había hecho. En otros casos sí, sabemos, hay traje a la medida, pero en este caso no había nadie más. ¿Ah? Entonces, cuando no hay nadie más, ¿qué es lo que queda? Independientemente de la crítica que uno pueda tener con respecto a el nivel de desidia que él puede tener. Una persona que dirige un servicio no puede decir estoy 9 años tratando de arreglar esto. Porque ¿qué pasa con cosas que de repente son de tu índole profesional y no puedes aducir? Que Ya nos pasaron pasó 9 con los años. ministros de Piñera antes del estallido. Claro, ¿no? claro. Deberíamos haber aprendido esa lección. Claro. Pero entonces la crítica institucional va a ser muy fuerte, pero va a estar personalizada. O sea, ya criticaron al CFA, ya criticaron a Echeverry, vienen estos jueces. Acuérdate que acaban de sacar al director de Gendarmería hace poco, antes de Por esto. un favor a un Por hermano. favor a un hermano, Por el por traslado a su traslado. hermano. Claro. Entonces, en estos periodos electorales, además de la creatividad, vienen todo este tipo de cosas de tratar de sacarse trapitos al sol para parecer más conectado con este tipo de rabia frente a las instituciones. Y Una eso es indignación. cierto. Indignación, es decir, los mismos de siempre, cobrar 8 millones, que se vayan todos, que no quede ni uno. Claro, a la Argentina. Ya sí Argentina estamos 2001, contando. Argentina Sí. 2001. O sea, que se Entonces, vayan todos. Creo que en ese sentido Son todos narcos. hay que tener hay que observar mucho porque vamos a volver a repetir. O sea, partimos hace 3 semanas con 2 casitos, 3 casitos, Sí. 4 casitos. Entonces puede terminar como una especie como de epidemia de casos donde finalmente no se salve nadie. Bueno, saludos a Marcelo de Cachureos y nos vamos ahora a la jugada de la semana. La jugada de la semana es presentada por, ya lo sabe ya, estamos en el centro mismo del poder, este podcast va como avión. Ya por lo menos subimos 11 pisos, subimos en altura, así que ya estamos en otra dimensión. La jugada de la semana yo creo que tiene que ver un poco con esto de la oferta electoral, ¿no? O sea, como el ambiente donde estamos insertos y lo que nos va a venir ahora de cara a agosto primero, que son las inscripciones, y de cara a todo lo que son el movimiento electoral que vamos a tener de campaña, y después noviembre y diciembre, digamos. Y eso sería, ya está jugado el año. Sí, no, estamos empezando eso. Y ya hemos visto el proyecto de ley de la UEF, las cosas que ya hemos conversado. Este ánimo electoral donde son gritos para la galería, y la verdad es que la jugada es esa, ¿no? O sea, es como contarle a la gente que se viene un periodo muy denso, muy complicado de entender porque de dónde sale este proyecto, esta aprobación, ese rechazo, esa acusación, y el Parlamento va a jugar juega, digamos, un papel en esto cuando ellos mismos son los que son los candidatos a reelección. Entonces eso va a estar, la jugada, digamos, es toda esta trifulca que tenemos entre proyectos, críticas internas, fuego amigo, tiene que ver Chilezuela y la política, Ron y Arepa. la política de Arepa y Ron. Eso era. Todo esto tiene que ver con ese ambiente. Y hay que empezar a ir acostumbrándose para desgranar bien lo importante de lo menos importante, lo general de lo accesorio, y ese es el rol que queremos cumplir. Ya, pero en esto tú lo decías, Marcelo, también al principio, hay un tema de que vienen las oportunidades. Votemos las triquiñuelas, votemos en esto, hagamos esto, y cuidado, acarriemos. Va a estar lleno de esas. No, claro, porque sí, son cosas medio inentendibles. ¿Eh? Nosotros venimos siguiendo hace rato este famoso proyecto o los proyectos que habilitan o no la multa por no votar con Ya. voto obligatorio. Sí, los ciudadanos que Está aparecen. en la Constitución, con la última reforma, voto obligatorio, que dice una ley regulará la multa. Bueno, estamos en esa ley. Ya. Y resulta que se había llegado a un acuerdo
para tener una multa y decir que solo votaran aquellos Se les aplicará extranjeros nacionalizados. Y se aplicará la multa a los ciudadanos. Claro, que es Que decir, en realidad son A los chilenos. chilenos. chilenos, pero también los nacionalizados. Claro. No Que los, tengan la no los con nacionalidad residencia definitiva. Sí. Estaba todo acordado y en algún momento llegó una señal y el Ministerio del Interior, ¡boom!, era dejar caer el proyecto. ¿A qué se refiere? A que en el fondo la abstención o las ausencias hicieran que no alcanzara la mayoría suficiente. Es decir, podría haber ganado 70 votos a favor, pero no lograba los 76, ¿ya? Porque hay cierto tipo de proyectos con mayorías calificadas y este creo que lo tiene, ¿ya? Entonces empiezan todas esas jugadas, chiquillos, no hay que votar, uy, sí, voy tarde, tanto así que los diarios empiezan a decir, oye, este no fue a votar, este no, porque se instala esta sospecha, y tanto así que llega y hay uno que lo acusaron de no ir a votar y el tipo estaba infartado, pero infartado de verdad. Ya, pero usted tiene una anécdota de eso, ¿no? Ah, claro, de la gente que se pierde en el camino. Claro. O sea, en periodos electorales el gobierno tiene proyectos relevantes. ¿ya? Emblemáticos, ya, por ejemplo, aborto, pero tú tienes en tu mayoría oficialista gente que está en distritos rurales, ¿ya? O distritos con alta población religiosa, no quiero Más conservadora. Distintos entonces, perfiles, ya. distintos perfiles. Entonces había un diputado de una zona que en el fondo venía de un viaje, porque tenía familia en Cuba, venía de un viaje. Mira. Entonces, bueno, se le avisa a la gente del equipo que lo tiene que ir a buscar porque ese día había que votar el aborto en 3 causales. ¿ya? Un proyecto emblemático para un grupo, ya. Emblemático. Para los dos sectores, digamos. Para ¿no? los dos sectores, una pelea contando voto por voto, quién no está, llevando camilla, ajustando la hora de la votación, estirando el debate para que alcanzaran a porque llegar llegó los que venían. un parlamentario en camilla a votar, ¿no? Claro, no, otras veces. En la otra vez Claro, pero este era justo después de una semana distrital. Ya, ok. O, perdón, antes de una semana distrital, que es donde están siempre, pero había una delegación, estos parlantinos, todas estas delegaciones, todos estos viajes, y había uno que le dijeron, al asesor, anda a Vamos. buscarlo. Pues, lo voy a buscar. Diputado, súbase. No, pero si vamos, si nos están esperando. Vamos al paraíso, vamos al desde el paraíso, aeropuerto. Yo lo llevo, como Ya. usted viene cansado, yo lo llevo, diputado. No, mijito, si es que yo tengo el auto aquí, déjame ir. Bueno, ustedes saben que hay unos enlaces, está el acceso expulso. Claro. Se equivocó. Se fue equivocó. para el otro lado del trébol. Sí, la estación Mapocho con los animatronics y el nieto. Está con unos dinosaurios. Con los dinosaurios animatronics. Y ese proyecto se perdió. No es que se perdió, faltó una votación y fue llevado, ¿ya? A comisión mixta, que era lo que no se esperaba. Y Y fue por gente que está... Por el animatronic y el nieto. Los nietos son primero, ¿no? Y la familia siempre es lo primero. Sí. También ha pasado que hay que seguirlos para que vuelvan del baño. Po. También, con marca personal. Marca personal. personal. Un chaperón. No, un ¡Aló! chaperón. Así. No. Síguelo hasta el baño. Listo. Literal, hasta el baño, porque era un diputado ya de cierta edad, avanzada en una reforma emblemática, votando hasta las 4:30 de la mañana, entonces hay que evitar que se queden dormidos. Hay que evitar que además, en el sueño, empiecen a votar en contra o votar mal y además ir a seguirlo al baño, porque de repente en una de esas, cuando hay periodos cortos y si el presidente no es de tu coalición, empieza a tirar rápidamente la votación. Entonces hay que estar muy atento. Entonces generalmente el Ejecutivo tiene escuadrón de gente que está. ¡Deja subirme los pantalones! No, claro. ¡Ya voy! Seguirlo hasta el baño, a otros ir a buscarlo a la oficina, a otros ponerse afuera de la oficina, como unos gomeros, como unas plantas, esperando a que salga. Los Porque a veces gomeros. no sé, se me olvidó, no escuché el timbre, porque hay timbres de votación. Sí. Timbre que se usa en todo el edificio. No escuché el timbre. Pero hay discapacidades Y- auditivas también, y amigo. es interesante mirar ese tipo, cuando empieza a ocurrir ese tipo de cosas, porque el presidente efectivamente está ahí con la campanita y tiene la visión completa de cómo está la situación del quórum. Entonces, ya, empecemos a votar y ahí empiezan las discusiones de votar paquetes completos, varios artículos de una, para ir apurando la cuestión. Eso, O, área chica, total, ¿no? o sea, Muy ya, área chica. estáis ahí, están aquí, se fueron los de allá, punto, tú. Vota. Pues saquemos esto, queda. Y ya está. Y otra cosa que pasa es cuando dicen, bueno, cómo votar bien, cómo votar mal. En las bancadas, antiguamente, ahora ya está más desordenado todo eso, pero en las bancadas siempre había un líder de cada proyecto o de un tema. Entonces, aquel líder levantaba la mano para arriba, dedito para arriba o dedito para abajo para saber cómo se votaba el proyecto. Y todos miraban si que era... Dedito para arriba, dedito para abajo. Porque a veces
No tienen por qué saber todo lo que se vota, pero muchas veces dicen, ¿y esto sí o no? No, Y hay uno que claro. está dedo para arriba, dedo para abajo. O la autoridad o el ministro Ahí- está ahí- presente ahí llama va para la y hace vecina. así. Claro, entonces se empieza a escuchar uno cuando está en la sala allá afuera, a favor, a favor, a favor, o en contra, empiezan los gritos para poder ordenar. O sea, hay gente que llega, hay gente que se ha equivocado, gente que dice que se equivoca. O sea, Que aprieta el botón mal. claro, empieza toda esa... Es una botonera. Sí. Es una botonera la que estén ahí. Claro, Porque es voto electrónico. por pero así está asociado a la Ahora huella. es tecnología como del año 70. No, ahora... No, ¿Lo superó? Ah, ya. No, huella. de huella. Listo. Sí, porque huella. resulta que antes de la huella, si bien era botonera, habían También, algunos que votaban que por el votaban amigo. por el amigo. Y no Claro. estaba. Y el del lado votaba por el del No. lado. Sí. Sí, y hubo una gran polémica que una vez uno votó por el del lado, votó como él quería y el otro no quería. Entonces, pues reclamó y hubo Dejemos que las instituciones jugada, funcionen. hubo jugada polémica porque se le pidió a la secretaría que hiciera el Zoom de Llamaron cuando a Mario, estaba. a Mario Gac. Claro. Mario Gac, el No. acercamiento electrónico, Porque- y vio ahí. Porque además uno de los oficiales de sala está con un iPad marcando con las caritas quién está dentro y quién está afuera, porque cuando no hay quórum para sesionar, el presidente debe suspender. Y eso le funciona y no los totem del aeropuerto. Para que vean. Para que veáis. Para que vean que la Cámara es un poder aparte y tiene más Hay más avance. Pero personalidad. efectivamente van a empezar estas cosas como pequeña artimaña, ¿ya? Como pequeña cosa como de pasillo, como la ventaja, como de votar, porque ahora el gobierno lo que le va a tocar es que si avanzan estos dos proyectos, atajar estos proyectos. Sí. Así es. Sí. Y los va a atajar con poner otras urgencias de proyecto, poner otros proyectos en agenda o definitivamente quitarle el quórum O ceder. o también el hecho de decir, bueno, aquí vamos a operar con muchos intereses, con muchos incentivos para rechazarlo. Porque hace mal. Y a mí me da la impresión que el DUF no lo quieren dejar pasar de trámite. Y tú podés dejar pasar otros proyectos, ya, total, niños, dejen aquí. En el Senado lo arreglamos. Claro. Que sea otro. Que voten, lo ¿no? vamos a conversar quizás en otro capítulo que amerita. El especial de Otro de la defensa del Bueno. Estado ha sido el Senado. Y nos vamos a la próxima fecha. Corre, tape. Y en la próxima fecha, obviamente, sabemos, ya tenemos un ambiente inestable y todo, pero hay algunos temas que están ahí. Por ejemplo, el tema de que la semana pasada fue un gran tema que tenía que ver con defensa, la Fuerza Aérea o el Ejército, comisiones investigadoras, y esta semana, por el tema del sicariato, apareció el secreto bancario y empiezan a aparecer viejos temas con nuevos contextos, digamos, ¿no? ¿Ustedes creen que alguno de estos temas que hemos conversado podría ser vital como dentro de, no sé, la próxima semana o las próximas 2 semanas? A ver, todo lo relacionado con la FACH ha tenido como una caída porque los otros temas han tenido más relevancia y porque Se también... quitó presiones. Y también el hecho de que el Ministerio Público interviniese como el órgano competente ha quitado las aguas. Eso no quiere decir que vaya a haber una nueva sesión especial o que pueda haber eventualmente acusaciones o alguna comisión investigadora sobre el tema. Este tema del sicario también va a ser tema para seguramente también las próximas semanas con ya sea proyectos de ley o comisiones investigadoras y sin duda que el tema de la reforma constitucional por la dieta presidencial y sus asignaciones va a seguir siendo un... Ahora, pero tema para ese es un tema que obviamente es un gesto, porque son 4 expresidentes, o sumando a Boric, que va a hacerlo desde marzo del próximo año. Ya no está Piñera, ya no está Elwin. Por lo tanto, queda Frey, queda Lagos y queda Bachelet en esta carta. Y entonces, ¿cuál es el ahorro que se quiere hacer con esto? Es más bien un gesto para la tribuna, digamos, ¿no? Es ahí donde digo que esto tiene como todos los atisbos y tiene todas las luces de ser algo bien populista. Yo no quería usar esa palabra en este capítulo, pero ocupémosla, bueno, si está ahí el lenguaje. pero es así, no tiene ninguna justificación. Yo he escuchado a una de las diputadas que ha liderado esta idea, digamos, este proyecto, y uno lo único que ve es un ánimo de venganza, un rédito personal político, algo personal, y creo que regular este tipo de cuestiones tan relevantes con ese ánimo me parece que es lo más perjudicial que podemos tener. De nuevo, Espero que las instituciones. que prime la razón
y que esto se regule de forma adecuada nomás. ¿Algún Como tema? ciudadano aquí. Sí, no, está muy bien, es muy claro. Tengo la impresión de que no va a tener ¿Agua en la piscina? agua en la piscina o regulación, porque además quien provee de esos recursos es otra corporación, que es una cosa un poquito más técnica, Sí. que es el Senado, El Senado. el que paga a partir de su presupuesto Ok. esas asignaciones. Entonces, porque no es una dieta propiamente tal, no es un sueldo, entonces es una asignación como expresidente equivalente a, y después vienen ciertos gastos operacionales. Entonces, en el fondo es como la misma estructura de Le da costos todo y de pago Angustia. y de asignaciones que tiene un senador para el mismo tipo de gastos es replicado, en cierta manera, en los presidentes, en términos de personal de apoyo, arriendos, me parece, y Oficina. el tema oficina y el tema de la asignación propiamente tal. Lo que yo diría es que van a venir temas con el tema de la FACH, porque comisiones investigadoras y acusaciones constitucionales, para poder presentarla, el requerimiento en términos de número no es tan alto, porque es una facultad que es, en el fondo, un guiño constitucional o una facultad, un beneficio que tiene ser oposición, es decir, no necesitas tener mayoría para poder presentar. Y lo que a mí me parece es que dentro de la agenda parlamentaria, la oposición que está en competencia en la presidencial no ha tenido una conexión muy fuerte, sino que han estado mucho más orientados en la pelea de Matei, la guerra sucia, Kast con sus demandas, bots y todo. con bots, pero además con todas sus propuestas lunes a lunes. Pero en el fondo, en algún momento, Los republicanos. en republicano, en algún momento, ese debate, cuando se acerca la ley de presupuesto, se acerca y se pone en el Congreso. ¿Por qué? Porque viene la reelección. Entonces, una de las herramientas, mejor dicho, que tiene la oposición es los temas de acusaciones constitucionales, interpelaciones, ¿ya? Y comisiones investigadoras. Entonces, teniendo avances, la investigación o algún bochorno más en el tema del sicario o alguna sorpresa más de la penetración del crimen organizado en el tema de la facha, Que de ese las es, Fuerzas a Armadas. veces haber sido el problema, ¿no? Como estamos permeados Exacto. en algunas instituciones, desde el Poder Ve- Judicial hasta la Fuerza Armada. Vengan esas como herramientas y sobre todo también la oposición fuerte a algunos de los proyectos de el gobierno, por ejemplo, es decir, el beneficio político que se saca no promoviendo algo, ya, sino que el hecho es que, por ejemplo, rechazando el CAE, o rechazando aborto, o rechazando ramal, que es lo que va a venir. Entonces, viene un poco esa disputa, mira, porque el otro día sacaba el número de 155, solo 9 155 diputados. diputados, solo 9 no pueden ir por distintas razones, o porque cumplieron los 3 periodos, ¿ya? O porque están inhabilitados. Hay 1 o 2 que están inhabilitados, de los cuales 110 van a ir a reelección. 110. Wow. Ya. Y de los cuales... La renovación de la política en Chile. No, pero espérate. Y del resto que queda, 32, 33 tienen alguna idea de subir al Senado. Y que todavía no lo tenemos claro. No, O de bajar del Senado, ¿no? Porque también hay algunos que claro, quieren... pero son 3. Ya. Pero de diputados serían 33 que van a 23 cupos probables. Entonces, o van al Senado o vuelven a la Cámara. Entonces tendría ahí alrededor de 130 de esta misma fauna que se va a repetir con los mismos vicios. Los partidos pyme, porque esa reforma no va a salir, y con los mismos incentivos a estar aquí. manejar esta cuestión, Sí, el área chica. porque detrás de esto de fondo está el tema de, y lo que ocurre con una campaña presidencial, es que hay un negocio bien aceitado de la devolución de dineros por voto. O sea, hay un candidato presidencial que está aprendiendo a rendir los recursos, por lo tanto va a recibir cerca de más de 1.000 millones de pesos de vuelta. Que, digamos, Todo eso está es detrás. el candidato que nunca estuvo en Chile, digamos, No, en la elección claro, anterior. claro. Pero se nos está pasando el tiempo y ahora vamos terminando con los recomendados en pocos segundos. Corre tape. Los recomendados de la semana, entonces, no, parte tú. Po. No. Partiste con Gramsci, después te fuiste Kafka. a un cómic de Kafka, después pasaste a una librería. Librería. ¿Y ahora qué Una tienes hoy día? Porque docta vas, librería. no sé si tú literal, sabes, no. pero vas bajando, ¿ah? ¿Sí? Sí, vas bajando el nivel. Aterrizando. Estamos aterrizando a un nivel más callejero, un Sí. nivel así, que Trae- la intelectualidad no pega tanto, no abofetea al público. ¿No? Estamos No los humillas. No los No, humillas no. con esta enorme capacidad. No, Jamás natural que podría ser. Pero me dice, Jamás no, podría ser. bueno, no. Entonces ¿Qué estoy- traes hoy? ¿Qué traes hoy? No. Vamos, anda al grano, por favor. Mira, hay un sitio de una cuenta de Instagram que se llama no sé, Pero pero llegaste con libros de varias páginas, con letras chicas. Y ahora estamos en un Instagram, amigo. Sí. ¿Qué va a venir la próxima semana? ¿WhatsApp de amigos? Un WhatsApp, OnlyFans. una revista.
No, ya. No. Ya, pero es un Instagram. En ya. Instagram sí, que se llama Los Bares Son Patrimonio, que es una corporación de gente que rescata historias patrimoniales, culturales e identidades de bares y fuentes de soda tradicionales de Santiago, fundamentalmente del centro, de Quinta Normal. Entonces, lo que ellos hacen es decir, hacen una investigación de cada uno de estos lugares, están asociados con bares con historia de Buenos Aires, digamos, y tienen esa colaboración. Ese nexo, ¿ya? Ok. Claro, entonces lo que hacen es que ponen placas en distintos bares con un QR y tú entras al QR y está la historia detrás del bar con un video, con recopilaciones, con música asociada. Entonces Maravilloso. hay lugares como La Unión Chica, Monterrosa, en Santa Rosa, el bar de arriba que está cerca de la plaza, Giuliano, que era el antiguo Roma, camino al Caupolicán, que ahora Claro, está... San Diego. San Diego, que Estaba ahora- el Teatro Roma atrás. Claro, pero ahora que Giuliano, que era el dueño de eso, que lo tiene esto en Santo Domingo, y también lugares como Juan Brasilia, donde llegan los cuequeros los viernes. Entonces, hay toda una dinámica de rescatar ese patrimonio y la historia de los viejos bares de Melamina y Cazuela, ¿ya? En este Instagram que se llama @losbaresonpatrimonio, que además, bueno, van a hacer un libro prontamente y, para finalizar, hacen rutas patrimoniales, es decir, rutas por los bares. O sea, puede ir a tomar con marco teórico. Excelente, excelente. Fantástico. Esto es lo mejor que le puede pasar a una persona como yo. ¿No? Sí. Tomar con Tomar fondo. con fondo. ¿Y usted trajo un recomendado? No, yo me pidieron que por favor no recomendara nada. No sé por qué la producción ¿Y me el dijo, serum? no, hoy día no. Tónico, serum. Aquí su marca puede estar aquí, literal. No, genial. Te lo Pero sí, cedo, te lo cedo. yo, bueno, traje un libro increíble. Y lo sacó del bolsillo. Lo saqué del Lectura bolsillo. Schopenhauer de bolsillo. Que no El venía arte preparado. de tener razón se llama Otra cosa. 38 estratagemas para un debate, que es un libro fascinante porque fue escrito en 1830 de este gran filósofo alemán que, como era hijo de familia millonaria, siempre vivió de su renta y por tanto pudo pensar, fíjate. Era Lo cual diletante. nos deja ahí, era Hizo- diletante, nos hizo- deja ahí una reflexión. e no hizo sé, un podcast. Y hizo un podcast en ese tiempo, ¿no? Que esto era el podcast, porque eran sus escritos. Sí, Y claro. después fue editado póstumamente. Y que tiene todo el debate de cómo ganar tu punto en algo que yo creo que es algo que los viejos políticos deberían empezar a tener. Incluso le pedí a ChatGPT que me hiciera como una especie como de manual para esto que tengo acá. Entonces lo divide en tres: la estrategia lógica o sofística. Por ejemplo, ampliar el contenido de algo. Por ejemplo, si el tipo está hablando, ¿no? Matei está hablando de, no sé, me están haciendo que la inteligencia Dexter. artificial Sí. me está haciendo... Campaña entonces tú estás en contra de toda inteligencia artificial. Eso estás diciendo. Eso es amplificar y eso en un debate rinde, digamos, ¿no? Aujarana sería eso. Claro. Como Usted si- me está diciendo. Usted me está diciendo que acá... Usted me está negando Había el filosofía, trabajo exacto. del zapatero chileno. Señor, que esto es con una el- farmacia. Señor, yo le hubiera vendido la zapatilla. Claro. Usted me niega a mí. Eso es Esto se va a básicamente- saber. Pero lograba imponer su punto a través de repetición, es decir, de pura tautología. Exacto. Y Exactamente. después tener la estrategia más retórica, que es como ya lo dijimos y lo dijo los viejos presidentes, apelación a la autoridad. Yo admito su punto y viene el pero, ¿no? Sin embargo, O la otra retórica que tiene que ver con una cosa maravillosa, que es, mire, no hemos venido aquí a hablar del nivel que tiene este debate. Pero me quiero referir al bajo nivel De que este tiene debate. este debate. Que es una cosa maravillosa, porque tú dijiste, no, yo dije que yo no iba a hablar de eso. Pero hablaste, digamos, Pero ¿no? vamos a Y hablar que es maravilloso. Y la otra son las estrategias psicológicas y aquí viene una que es maravillosa, que es sacar de quicio a alguien en un debate. No, que es lo que hacía Trump, hasta que al final el otro golpeaba la mesa y se sentía completamente un poco- fuera de un poco forma. y lo que hace empoderado. caso Oye, también, y- con esa cosa media pasiva-agresiva, Sí, hipertérrica. El arte de tener razón y porque dice aquí irse a los golpes. Mira, Irse a los tú golpes. sabes que hizo otro libro posterior que es 20 formas de insultar mejor, que lo vamos a tener como recomendado la próxima semana. Muchas gracias Chao. a Marcelo y Felipe, a todo el equipo Chao. técnico y humano. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Incidentes. Chau, 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 chau.